buenas tardes. Hoy en este sábado, dedicado también a María, nuestra Madre, quisiera hablar de una de las grandes santas que también durante este mes hemos celebrado hace poco, que es Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Teresa nació en la ciudad de Ávila el 28 de marzo de 1515. Sus padres fueron Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. La santa habla de ellos con gran cariño. Alonso Sánchez tuvo 3 hijos de su primer matrimonio y Beatriz de Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribe: por gracia de Dios, todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo. A los 7 años tenía ya gran predilección de la lectura de la vida de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad, de suerte que acostumbraban jugar juntos. Los 2 niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad, admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Ajada se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió a los brazos de su afligida madre. Cuando ésta los reprendió, Rodrigo echó la culpa a su hermana. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empecé a caer en cuenta de la pérdida que había sufrido, dice ella, comencé a entristecerme sobremanera y entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora, nuestra Madre la Virgen, y le rogué con muchas lágrimas que me tomase como hija suya. Por aquella época, Teresa y Rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. Teresa confiesa en su autobiografía: empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, a usar perfumes y a emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición. El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a su padre, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solían estudiar las jóvenes de su clase. Enfermedad y conversión. 1 año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de Cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, fue a ocultas a visitar a su amiga íntima, Juana Suárez,
que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación, en Ávila, con la intención de no volver si Juana le dejaba quedarse, a pesar de la pena que le causaría contrariar la voluntad de su papá. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta y decidida, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo la profesión de sus votos. Poco después, se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar, y su padre la sacó del convento. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó aún más. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. ¿Cómo vivió ella en esa lucha constante en la oración? Su prudencia, su amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Según la reprobable, le ganaron la costumbre de los españoles de la época, donde podían recibir a cuantos visitantes querían en el convento, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Eso la llevó a descuidar la oración mental, y el demonio contribuyó a inculcarle la íntima convicción, bajo capa de humildad, de que su vida disipaba la insignia de conversar familiarmente con Dios. Es decir, que entre más personas pudiera recibir en el convento, más Dios se alegraba de eso, pero era una tentación oculta bajo este signo. Además, la santa se decía que para tranquilizarse, que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que otras religiosas mejores que ella lo hacían también. Y desde ahí empezó un descuido cada vez más de la oración, diciéndose que sus enfermedades le impedían meditar. Poco después de la muerte de su padre, el confesor de Teresa le hizo ver el peligro en que se hallaba su alma y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración. La santa no la abandonó jamás desde entonces. Sin embargo, no se decidía aún a entregarse de manera total a Dios, ni a renunciar del todo a las horas que pasaba en el recibidor y al intercambio de regalos que recibía de la gente. Es curioso notar que en todos esos años de indecisión en el servicio de Dios, Santa Teresa no se cansaba jamás de oír sermones, por los malos que fueran, pero al mismo tiempo que empleaba en la oración, se le iba en desear que los minutos pasasen pronto y que la campana anunciase el fin de la meditación, en vez de reflexionar en las cosas santas. La penitencia y la cruz. Convencida cada vez más de su indignidad, Teresa invocaba con frecuencia a los grandes santos penitentes, San Agustín y Santa María Magdalena, con quienes están asociados 2 hechos que fueron decisivos en la vida de la santa. El primero fue la lectura del libro de Confesiones de San Agustín. El segundo fue un llamamiento a la penitencia que la santa experimentó ante una imagen de la pasión del Señor. Sentí, dice ella, que Santa María Magdalena acudía en mi ayuda, y desde entonces he progresado mucho en mi vida espiritual. A la santa le atraían más los Cristos ensangrentados
manifestando profunda agonía. En una ocasión, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que una voz le decía en su interior: tú charlas en la sala de visitas. Esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada. Pero desde ese día ya no vuelve a perder el tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Una vez que Teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas, Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de unión y de paz. La oración de unión ocupó un largo periodo de su vida, con el gozo y el amor que le son característicos. Y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Ello la inquietó, porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres a las que el demonio había engañado miserablemente con visiones imaginarias. Aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas. Desgraciadamente, no todas esas personas guardaron el secreto al que estaban obligadas, y la noticia de las visiones de Teresa empezó a divulgarse con gran confusión suya. Una de las personas a las que consultó Teresa fue Francisco de Salcedo, un hombre casado que era un modelo de virtud. Este la presentó al padre Daza, doctor tenido por muy virtuoso, quien determinó que Teresa era víctima de los engaños del demonio, ya que era imposible que Dios concediese favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta como ella pretendía ser. Teresa quedó alarmada e insatisfecha. Francisco de Salcedo, a quien la propia santa afirma que debía su salvación, la animó en esos momentos de desaliento y le aconsejó a que acudiese a uno de los padres de la recién fundada Compañía de Jesús. La santa hizo una confesión general con un jesuita, a quien expuso su manera de orar y los fervores que había recibido. El jesuita le aseguró que se trataba de la gracia de Dios, pero la exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior. Aunque el confesor de Teresa estaba convencido de que sus visiones procedían de Dios, le ordenó que tratase de resistir durante 2 meses a esas gracias. La resistencia de la santa fue en vano. Otro jesuita, el padre Baltasar Álvarez, le aconsejó que pidiese a Dios ayuda para hacer siempre lo que fuese más agradable a sus ojos, y con este fin recitase diariamente la oración Ven Espíritu Santo Creador. Así lo hizo Teresa. Un día, precisamente cuando repetía esta oración, fue arrebatada en éxtasis y oyó en el interior de su alma estas palabras: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles. Ella dirá después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años, remando con todas nuestras fuerzas. La santa, que tuvo en vida posterior repetidas experiencias de palabras divinas, afirma que son más claras y distintas que las humanas. Dice también que las primeras son operativas, ya que producen en el alma una tendencia a la virtud y la dejan llena de gozo y de paz, convencida de la verdad de lo que había escuchado.
las primeras persecuciones que experimenta Teresa. En la época en que el padre Álvarez fue su director, Teresa sufrió graves persecuciones que durante 3 años, además que durante 2 años atravesó por un periodo de intensa desolación espiritual, aliviado por momentos de luz y consuelo extraordinarios. La santa quería que los favores de Dios le concedía permaneciesen secretos, pero las personas que la rodeaban estaban perfectamente al tanto y en más de una ocasión la acusaron de hipocresía y presunción. El padre Álvarez era un hombre bueno que no tuvo el valor suficiente para salir en defensa de su dirigida, aunque siguió confesándola. Lamentablemente, los mediocres siempre son la mayoría, y estos se molestan ante la auténtica santidad porque no saben cómo lidiar con las intervenciones sobrenaturales, por claras que sean. Decía ella, prefieren descartarlas o ignorarlas, asumiendo que son producto de la exageración o de un desequilibrio mental. Para justificar su posición, apelan a las verdaderas exageraciones y desequilibrios y agrupan lo auténtico en lo falso. En otras palabras, carecen de discernimiento espiritual. En 1557, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila y naturalmente fue a visitar a la famosa carmelita Santa Teresa. El santo declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa, pero predijo que las persecuciones y los sufrimientos seguían lloviendo sobre ella. Las pruebas que Dios le enviaba purificaron el alma de la santa y los fervores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte. La despegaron de las cosas del mundo y la encendieron en el deseo de poseer a Dios. En alguno de sus éxtasis, de los que nos dejó la santa una descripción detallada, se elevaba hacia 1 metro. Después de unas aquellas visiones, escribió la bella poesía que dice: tan alta vida espero, que muero porque no muero. A este propósito, comentaba Teresa, Dios no parece contentarse con arrebatar el alma hacia sí, sino que levanta también este cuerpo mortal manchado con el barro asqueroso de los pecados. En esos éxtasis se manifestaba la grandeza y la bondad de Dios, el exceso de su amor y la dulzura de su servicio en forma sensible, y el alma de Teresa lo comprendía con claridad, aunque era incapaz de expresarlo. El deseo del cielo que dejaba las visiones en su alma era inefable. Desde entonces, dice ella, dejé de tenerle miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Las experiencias místicas de la santa llegaron a las alturas de los esponsales espirituales, el matrimonio místico y la transformación de su vida. Santa Teresa nos dejó el siguiente relato sobre el fenómeno de la transformación. Y vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales, como las que me he referido más arriba. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos, que son todo fuego. Debía ser uno de los que llaman querubines.
Llevaba en la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía un ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas. Y cuando sacaba la espada, me parecía que las entrañas se me escapaban con ella. Y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo el dulce lumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. El anhelo de Teresa de morir pronto para unirse con Dios estaba templado por el deseo que le inflamaba de sufrir por su amor. A este propósito, la única razón que encuentro para vivir es sufrir, y eso es lo único que pido para mí, según reveló la autopsia del cadáver de la santa. Había en su corazón la cicatriz de una herida larga y profunda. En el año siguiente, en el año 1560, para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto de hacer siempre lo que le pareciese más perfecto y agradable a Dios. Un voto de esa naturaleza está tan por encima de las fuerzas naturales que solo el esforzarse por cumplirlo puede justificarlo. Santa Teresa cumplió perfectamente su voto. En cuanto a escritos que podemos encontrar de ella, nos dejó uno llamado Autobiografía sobre sus visiones y experiencias espirituales. Da mucha de una extraordinaria sencillez de estilo y de una preocupación constante por no exagerar los hechos. La Iglesia califica de celestial la doctrina de Santa Teresa en la oración del día de su fiesta. Las obras de la mística doctora ponen al descubierto los rincones más recónditos del alma humana. La santa explica con claridad casi increíble las experiencias más inefables y extraordinarias y místicas de su encuentro con Dios. Por otra parte, el mejor comentario de las obras de la santa es la paciencia con que sobrellevó las enfermedades, las acusaciones y los desengaños, la confianza absoluta con que acudía en todas las tormentas y dificultades a Jesús crucificado, y el invencible valor que demostró en todas las penas y persecuciones. También otra obra importante de ella que conocemos es El Camino de Perfección, para dirigir a sus religiosas, y el Libro de las Fundaciones, para edificarlas y alentarlas. En cuanto al castillo interior, puede considerarse que lo escribió para instrucción de todos los cristianos, y en esa obra se muestra a la santa como verdadera doctora de la vida espiritual. En cuanto a su faceta como fundadora, las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor a principios del siglo XVI. Ya hemos visto que los recibidores de los conventos de Ávila eran una especie de centro de reunión con las damas y caballeros de la ciudad. Por otra parte, las religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto, de suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil y sin problemas. Las comunidades eran sumamente numerosas, lo cual era a la vez causa y efecto de la relajación. Por ejemplo, en el convento de Ávila había 140 religiosas. Santa Teresa comenta más tarde: la experiencia me ha enseñado lo que es una casa llena de mujeres. Dios nos guarde de ese mal.
ya que a tal estado de cosas se aceptaba como normal. Las religiosas caían en la relajación, en el olvido de la oración. Por eso, ella comienza toda una reforma de transformación del Carmelo, llevando junto con San Juan de la Cruz también toda una renovación en los frailes. A él le dejó el resto de las fundaciones de conventos de frailes para que llevara a cabo esta transformación. Por eso a Dios se encomendaba sus fundaciones para que pudieran dar los mayores frutos. Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada, murió en brazos de la Beata Ana a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, que suprimió 10 días, de suerte que la fiesta de la Santa fue fijada más tarde, el 15 de octubre. Fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en 1622. El 27 de septiembre de 1970, Pablo VI la reconoció con el título de doctora de la Iglesia. En la actualidad, las carmelitas descalzas son aproximadamente 14,000 en 835 conventos del mundo. Los carmelitas descalzos son 3,800 en 490 conventos. Y quisiera terminar con esta oración que de ella aprendimos y que nos puede ayudar siempre en la vida. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Que Dios los bendiga y que pasen buenas tardes.